12 de agosto a las 6 de la tarde. Y realizo este video para que tengas conocimiento de lo que va a venir. Y vamos a abordar temas prácticamente sencillos. Recordemos que es una asesoría. Vamos a abordar temas sencillos, prácticamente enfocándoles lo que deben de aterrizar como conceptos y estudiar sobre eso, para que no tengan ninguna dificultad en la aplicación y lo que es las respuestas en sus exámenes. Enfocándonos en la Ley Federal del Trabajo, debemos de eh, empezar a platicar al respecto de lo que puede venir en tu examen, que vámonos remontándonos a los siguientes artículos a considerar. A partir de el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, hay que estudiar la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. ¿En qué casos? Bueno, cuando la enfermedad, por enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya riesgo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencias absolutorias, el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas, y la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales. En este caso, habrá suspensión de los efectos en las relaciones de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón en estos casos. Entonces hay que grabarnos estos puntos. Viene lo que es la rescisión de las relaciones de trabajo a partir del capítulo 4, en el artículo 46. El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidades. Son causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Cuáles? Hay que saber cuáles son las causas sin responsabilidad para el patrón. A partir del 46 te dice, pues engañar al trabajador, o en su caso, engañarlo al trabajador, perdón, o en su caso, el sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias. Es decir, que el trabajador engañe diciendo que pues tiene licenciaturas, cursos, talleres, conocimientos y no los tenga. Que el trabajador durante sus labores incurre en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias, malos tratamientos también. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros actos, indisciplinas, agresiones, etcétera. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón o sus familiares o personal directivo actos de violencia, amagos, insultos, injurias. Que el trabajador ocasione perjuicios materiales durante el desempeño con forma intencional, que prácticamente lleve a cabo actividades que dañen productos, máquinas, herramientas, etcétera. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento, que sea muy descuidado, que sea prácticamente muy incompetente y ponga en riesgo a los demás. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual, también no hay responsabilidad para rescindir por parte del patrón. Que el trabajador revele secretos de la empresa. Que el trabajador tenga más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso, será causa de rescisión. Eso es lo típico que siempre encontramos. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, bla, bla, bla. No son bastantes cosas, hay que considerar esos puntos. Otro punto importante es el 49, donde nos dice
que la persona empleadora, es decir, el patrón, va a quedar eximido de la obligación de reinstalar al trabajador. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, no hay obligación de reinstalar. También si se comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está siempre en contacto directo con el patrón. En los casos de trabajadores de confianza, en el trabajo del hogar, obviamente, no hay reinstalación. Y cuando se trate de trabajadores eventuales, hay que considerar esos 5 puntos, en qué casos no procede la reinstalación. Es muy importante para nosotros como abogados, y sobre todo cuando nos enfocamos en el ámbito laboral, conocer el artículo que nos habla de las indemnizaciones. Artículo 50, hay que considerarlo también para tu examen. ¿En qué consisten las indemnizaciones? Pues las indemnizaciones te habla estos 3 puntitos a considerar. Si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado, menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada año siguiente. Entonces puede venir una pregunta al respecto, ¿verdad? En cuestión, en caso de indemnización por tiempo determinado y en caso de indemnización por tiempo indeterminado, que es el punto 2. Si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización va a consistir generalmente en 20 días de salario por cada uno de los años acumulables. Y además, en el punto 3 se le añade 3 meses de salario y pago de salarios vencidos e interés en su caso en los términos previstos en la ley. Entonces quiere decir que hay que tomar en cuenta el artículo que nos habla de las indemnizaciones, artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, y cuáles son precisamente esas indemnizaciones en caso de tiempo determinado y cuáles son las indemnizaciones por tiempo indeterminado. Hay que considerarlas para su examen también. En el caso del artículo 51 nos habla de las causas de rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Hace ratito platicábamos sobre las que son sin responsabilidad para el patrón. Aquí, cuando es una rescisión de trabajo donde el trabajador no tiene responsabilidad, pues es cuando el patrón, como punto número 1, lo engaña de diferentes aspectos, ¿no? Le propone un trabajo que no es, con condiciones que no estaban estipuladas, etc. 2. Cuando el patrón incurra o los familiares de o cualquiera de sus representantes en faltas de probidad, honradez, violencia, amenazas, injurias, hostigamientos, acosos sexuales, entonces también del patrón o de sus familiares hacia el trabajador también será causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Cuando el patrón reduzca el salario, también, esto es muy importante, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugares convenidos, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo, la existencia de peligros graves para la seguridad del trabajador y su salud y su familia, comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento, etc. Hay que considerar estos puntos también de los casos que no son responsabilidad del trabajador. Artículo 53. Terminación de las relaciones de trabajo. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo que el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra, en casos que así lo sea, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del servicio del trabajo. Y precisamente los que se me refieren más adelante en el 434, esas serán, grábatelas también, las causas de terminación de las relaciones de trabajo, artículo 53. Es muy importante considerar también para tu examen la jornada de trabajo, en el cual a partir del 58 te habla
de que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestarle el servicio o el trabajo. Nos dice el 59 que el trabajador y el patrón van a fijar la duración de la jornada sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Hay que considerar que el artículo 60 te habla de que consideramos una jornada diurna, que es entre la hora 6 y la hora 20, es decir, de 6 de la mañana a 8 de la noche se considera jornadas diurnas. Jornadas nocturnas se considera desde las 8 a las 6 de la mañana, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. ¿En qué artículo te habla? En el 60 precisamente de la Ley Federal del Trabajo. Nos dice el 61, esto también es muy importante, que la duración máxima de la jornada será de 8 horas en la diurna y 7 en la nocturna. Y 7 horas y media en dado caso de que comprenda una jornada mixta que abarque horarios diurnos y nocturnos. Esto hay que considerarlo también en el 61. En el 63, durante la jornada continua de trabajo se va a conceder al trabajador, hay obligación de concederle un descanso de media hora por lo menos, artículo 63. Artículo que nos habla de los días de descanso obligatorio, artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Hay que grabarnos eso también y cuáles son esos días. 1 de enero, primer lunes de febrero, en conmemoración del 5, el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21, el 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20, el 1 de diciembre, cada 6 años, cuando corresponde a la transición del Poder Ejecutivo, cambio de presidente, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes. Es decir, hay que grabarnos estos días de descanso obligatorios y ese artículo en cuestión. El artículo que nos habla de las vacaciones es el artículo 76, también, ojo con eso, donde te dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicios, ya cumplido el año, más del año, van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso van a ser inferior a los 6 días laborables y que va a aumentar en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Es decir, ¿qué artículo nos habla de las vacaciones? El 76. ¿Y en qué consisten? Ahí lo tenemos para considerarlo como pregunta de examen. En el caso del artículo que nos habla del salario, es el 82, donde te dice que salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. En el 83 te habla en qué consiste esa implementación de salario, pues puede ser por tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o por cualquier otra manera. Entonces hay que considerar que a partir del 82 te habla del salario y en el 83 te habla de cómo puede ser ese tipo de salario. Es importante ubicar también estos dos puntos. Artículo que nos habla de los salarios mínimos es el 90 de la Ley Federal del Trabajo, donde te habla que el concepto de salario mínimo, que es una cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Debe de ser suficiente para cubrir las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Entonces, artículo 90 te habla del salario mínimo en cuestión y ya después te va especificando precisamente diversas cuestiones del mismo salario, pero hay que ubicar precisamente este 90 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a manejar también como pregunta lo que es el artículo que nos habla de las utilidades, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Nos habla en el artículo 117. Vamos a manejar ese para no abundar mucho en que se les pueda confundir. El artículo 117 te habla de que los trabajadores van a participar dentro de las utilidades de la empresa. Hay que tomar en cuenta en el título cuarto los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones
Y en lo que respecta a las obligaciones de los patrones, a partir del 132, te dice cuáles son esas obligaciones. Hay que ubicar el artículo que nos habla de las obligaciones y ubicar ese tipo de obligaciones que tiene el patrón. Cumplir con las disposiciones de las normas, pagar a los trabajadores, proporcionar oportunamente a los trabajadores útiles y herramientas para sus labores, proporcionar seguro, útiles de trabajo, etcétera, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato, ni de palabra ni de obra, expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados, etcétera, expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia de que participó, constancia de trabajo, etcétera. Y te habla de varios puntos que son las obligaciones del patrón, hay que considerarlas. Te voy a preguntar poquito, unas 2, 3. En el artículo 134 de la Ley Federal te habla de las obligaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son? Cumplir las normas de trabajo, observar las disposiciones contenidas en el reglamento, desempeñar el servicio bajo dirección del patrón o de su representante, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero, dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito de fuerza mayor por sus causas de faltas justificadas, restituir al patrón los materiales no usados, observar buenas costumbres durante el servicio, bla, bla, bla. Te habla de los que son las obligaciones de los trabajadores en cuestión. De aquí nos remontamos al artículo 153, apartado A, que te habla de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. Aquí te puedo preguntar cuál es el artículo que nos habla de la productividad, formación y capacitación. Respuesta 153, apartado A. En lo que respecta a los derechos de preferencia, antigüedad y los ascensos, lo vamos a encontrar en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pregunta también sería en lo que respecta a qué artículo lo contempla. Vamos a mencionar el 154. Pues bien, jóvenes, eso sería todo prácticamente. Repito, su examen sería el 12 de agosto, próximo miércoles a las 6 de la tarde. Hay que estudiar esto que les acabo de comentar, retroalimentenlo bien. Este es un examen que va a venir enfocado a los artículos de cada cuestión que les acabo de comentar, salvo también las cuestiones de los derechos, obligaciones, tanto del patrón como del trabajador, los aspectos de las indemnizaciones, y cuando no tiene responsabilidad el patrón y el trabajador en el despido como tal. Hay que ubicar todo esto que acabo de comentar. Es un examen que va a estar enfocado en lo platicado, en este audio, en este video. Y va a ser muy sencillo, de opción múltiple, para que sin ningún problema lo puedan realizar a la perfección. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, estaré al pendiente en el grupo y pues seguiremos a la orden. Por si tienen alguna duda al respecto, no duden en consultarme y este video va a estar en